Hay distintas posiciones. Hay quienes han planteado que se reasignen los recursos de las gobernaciones hacia los municipios. Otros han planteado que se reasignen los recursos del TGN hacia gobernaciones y municipios. En fin, otros han planteado que se reasignen los recursos del IDH en función de población. Otros han planteado que se reasignen los recursos de las regalías, no solamente petroleras, sino también mineras. Hay un conjunto de iniciativas y de propuestas muy diversas que van a requerir, no cabe duda, un largo proceso de consenso, porque tal como establece la ley, las decisiones que se tomen en torno a el tema de un pacto fiscal tienen que basarse en el consenso absoluto de las distintas posiciones. Entonces se va a requerir, no cabe duda, un trabajo largo, un trabajo meticuloso de acercamiento de posiciones, y por eso el día de ayer la primera conclusión ha sido establecer un proceso, un procedimiento para acercar posiciones, para oír distintas propuestas y a mediano plazo lograr una posición conjunta. Pero independientemente de este proceso que ha estado establecido, se ha definido el día de ayer, una metodología de trabajo, hay tres cosas que cualquier trabajo en torno al pacto fiscal tienen que tomar en cuenta. La primera es que Bolivia tiene hoy un modelo de desarrollo plurinacional exitoso. Bolivia cuenta al fin con un modelo de desarrollo plurinacional que ha mostrado sus virtudes a lo largo de los últimos 9 años con grandes éxitos económicos. Y se tiene que mantener. La segunda condición es que hay un programa de gobierno aprobado por la inmensa mayoría de los bolivianos en las últimas elecciones. Y es ese programa de gobierno, aprobado por la población con su voto democrático el 12 de octubre, que tiene que garantizarse en su cumplimiento. Y en tercer lugar, hay un proyecto, un horizonte nacional llamado Agenda 2025. Y este horizonte nacional, la Agenda Patriótica 2025, garantiza el desarrollo de todas las regiones, de todos los sectores, de todo el país, para convertirnos en una potencia industrial hasta el año 2025, que reduzca la pobreza, la extrema pobreza, que desarrolle las capacidades productivas, regionales, agrícolas, obreras, mineras, artesanales, microempresariales, de todos los sectores. Y esa Agenda 2025 es una ley y es un proyecto consensuado con los sectores sociales. Entonces, cualquier debate en torno a pacto fiscal tiene que garantizar estos tres pilares inamovibles del desarrollo de nuestro país. Modelo económico plurinacional exitoso, plan de gobierno aprobado por la población, Agenda 2025 aprobado por los bolivianos y convertida en ley. Y doy algunos datos para reafirmar lo que acabo de decirles. ¿Por qué decimos que Bolivia tiene un modelo económico plurinacional exitoso? El llamado modelo económico nacional productivo comunitario. ¿Por qué es exitoso? Luego vamos a redistribuir estos datos, pero reflexiono con ustedes. El año 2005 va a ser el centro. Para atrás 9 años, para adelante 9 años. ¿Cómo ha cambiado la economía? Para atrás llegamos al año 96. 1996, para adelante llegamos al año 2014. El año 1996, la economía boliviana, la totalidad de la economía boliviana, medía 5.300 millones de dólares. 1996.
El año 2005, la economía tenía un volumen de 9.500 millones de dólares. En 9 años, en tiempos neoliberales, la economía creció un 77%. En 9 años, 77%. El 2014, la economía boliviana mide 34.000 millones de dólares. Año 1996, la economía boliviana, el Producto Interno Bruto, contabilizaba 5.300 millones de dólares. El año 2005, 9.500 millones de dólares. El año 2014, 34.000 millones de dólares. En 9 años neoliberales, la economía creció 77%. En tiempos plurinacionales, en 9 años, la economía ha crecido 357%. Crecimiento del 77% en 9 años neoliberales, crecimiento del 357% en tiempos plurinacionales. Este es un modelo económico exitoso. El modelo económico plurinacional boliviano es exitoso. Ha más que triplicado el crecimiento de la economía medida en millones de dólares. Puedo también hacer la cifra en millones de bolivianos, solamente que es un poco más grande. Y esta es una muestra de éxito total. Doy 2 ejemplos. Santa Cruz, Beni. La economía cruceña el año 1996, en bolivianos, medía 10.000 millones de bolivianos, en bolivianos. El año 2005, en tiempos neoliberales, la economía cruceña medía 22.000 millones de bolivianos. Había crecido 115%. En tiempos plurinacionales, la economía cruceña ha pasado de 22.700 millones de bolivianos a 67.200 millones de bolivianos, 2014. Es decir, un crecimiento del 200%. Este es el modelo de desarrollo plurinacional exitoso para Bolivia y para cada departamento. Doy otro ejemplo. Beni. El año 1996, la economía beniana tenía un volumen de 1.400 millones de bolivianos. El 2005, en tiempos neoliberales, medía 2.300 millones de bolivianos. Es decir, había crecido 63%. En tiempos plurinacionales, con el modelo de desarrollo plurinacional exitoso, la economía beniana pasa de 2.300 millones a 5.500 millones de bolivianos. Es decir, un crecimiento de 133%. Y puedo darles los datos de cualquier departamento. Estas son las características del modelo económico plurinacional, nacional, productivo, comunitario, exitoso, que tiene que garantizarse, que tiene que mantenerse, que tiene que reforzarse, que no está en debate, porque ha mostrado su éxito para todos los departamentos. Les doy una otra cifra, lo que se llama el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, por persona, el ingreso promedio por persona. Hay personas que ganan más, hay personas que ganan un poco menos, pero este es un promedio. ¿Cómo era el ingreso promedio de Bolivia? En tiempos neoliberales, 1996, ingreso promedio de los bolivianos al año, $930. 2005, ingreso promedio de los bolivianos, $1.035 al año. De 932 el año 1996 a $1.035 el año 2005. Un crecimiento del 11%. Es decir, casi nada. Ingreso promedio por persona. ¿Qué ha pasado en tiempos plurinacionales? El ingreso promedio de los bolivianos al año ha pasado de $1.030 a $3.186.
un crecimiento del 307%. En tiempos neoliberales, el ingreso promedio de cada boliviano creció apenas 11%. En tiempos plurinacionales, en la misma cantidad de años, 9, el ingreso de los bolivianos ha crecido 307%. Esto es un modelo económico plurinacional exitoso. Les doy por departamentos, los más dramáticos. Beni. En tiempos neoliberales, cuando gobernaba el MNR, el ADN, el MIR, el UCS, el NFR, cuando estaba Sánchez de Lozada, cuando estaba Banzer, cuando estaba Tuto Quiroga, cuando estaba la derecha, el ingreso promedio del beniano el año 1996 era $830. $836. El 2005 bajó a $730. En 9 años el ingreso promedio de un beniano cae de $836 a $731. Cae casi $100. Pierde, va para atrás. ¿Qué ha pasado con el Beni en tiempos plurinacionales? De $731 de ingreso promedio el año 2005, hemos pasado a $1.784 promedio el año 2014. Es decir, un crecimiento de más del 150%. Mientras que en tiempos neoliberales retroceden, en tiempos plurinacionales el ingreso promedio del Beni crece notablemente. La Paz, que nos interesa aquí a los compañeros paceños. Ingreso promedio del paceño el año 1996, tiempos de Sánchez de Lozada, $939, promedio al año. Ingreso del paceño el año 2005, tiempos neoliberales, $909. Es decir, una caída de $30 de ingreso promedio al año. ¿Qué ha pasado con La Paz en tiempos plurinacionales, en tiempos de Evo? De $909 de ingreso promedio el año 2005, hemos pasado a $3.072. Es decir, es un crecimiento de más del 300%. Es más casi 4 veces, más del 400%. Este es un modelo económico exitoso. Evidentemente nos falta mucho. Hay países que nos rodean cuyo ingreso promedio llega a $5.000, $6.000, $7.000. Nos falta mucho, pero miren los saltos que hemos dado. Pongo el ejemplo de Santa Cruz, que es otra de las poblaciones muy numerosas de nuestra querida patria. En tiempos neoliberales pasa de $1.079 a $2.300. Es un crecimiento del 200%. Pero en tiempos plurinacionales pasa de $2.300 promedio al año a $9.200 promedio año. Es un crecimiento de más del 300%. Estos son los datos de un desarrollo acelerado de nuestra economía boliviana, de un modelo económico exitoso, y este modelo económico exitoso, con estos resultados, no es objeto de debate. Cualquier debate de pacto fiscal tiene que garantizar la sostenibilidad, la continuidad de este modelo de desarrollo plurinacional exitoso para absolutamente todos los departamentos. Les doy otros datos interesantes. ¿Cómo era la inversión pública? No salarios. Estoy hablando de inversión en carreteras, en infraestructura, en fábricas, en hospitales. No salarios, dejo al margen los salarios. En tiempos neoliberales, en el 96 se invertían $500 millones, inversión pública del Estado, todo el Estado, sus 3 niveles. En este tiempo prefecturas, gobierno nacional y municipio. El año 2005
se invirtieron apenas 629 millones de dólares. En 9 años se subió apenas 100 millones de dólares de inversión extra. El año pasado, 2014, hemos invertido 4.500 millones de dólares. Es decir, hemos multiplicado por 6 veces, casi 7 veces. Poco más de 7 veces la inversión pública. Este es un modelo de desarrollo exitoso. Un dato interesante que quiero compartir con ustedes, lo tengo aquí a la mano, no sé si la tele puede enfocar, es muy sugestivo. Dicen, oiga, vicepresidente, el gobierno nacional concentra la mayor cantidad de recursos. Decían, ¿no? 20% está en alcaldías, gobernaciones y universidades, suma 30% y el 70% se queda en el gobierno nacional. Esta es la gráfica de cómo está distribuida la inversión pública. No estoy hablando de los salarios, sino la inversión pública. Aquí está el 2014, son los últimos datos. De los 4.500 millones de inversión pública, el gobierno central, los ministerios, especialmente en temas productivos, hemos invertido 2.100 millones de dólares, 2.100. Municipios y gobernaciones juntos suman 2.188 millones de dólares. Mientras que el gobierno nacional en inversión gasta 2.100 millones, 2.198 gobernaciones, municipios y universidades, suman 2.188. La diferencia es ninguna. Van como par y paso. La inversión pública, no gasto corriente, ojo, a los compañeros, sepan diferenciar gasto corriente, son salarios, etcétera. Inversión pública son inversión en infraestructura, en hospitales, escuelas, carreteras, empresas. Municipios y gobernaciones gastan 2.100 millones, gobierno nacional 2.198 y cofinanciamiento. Gobernaciones y gobierno nacional son cerca de 121 millones de dólares. Es una distribución muy equitativa. Ese 70-30 que nos mostraba alguna ONG, cuando uno ve la inversión pública, estamos casi en un 50-50 en términos de inversión pública. Pero además, esta inversión pública, mis compañeros, no se queda en Palacio de Gobierno, no se queda en la vicepresidencia. Esta inversión pública que ejecuta el gobierno nacional lo hace de manera equitativa y equilibrada en los 9 departamentos y en los 332 municipios. No es dinero que se invierte únicamente, que se queda en las arcas, o en Palacio, o en La Paz. Se distribuye en todos los departamentos. Y el gobierno nacional tiene la habilidad de distribuir y superar inequidades. Por ejemplo, ustedes saben que por IDH, a La Paz le corresponde menos que a Tarija. La gente recibe en La Paz menos dinero de IDH que en Tarija, sí. Pero entonces en La Paz, ¿qué hace el gobierno nacional? Equilibra. No tiene mucho IDH, pero entonces el gobierno nacional equilibra con inversiones fuertes, como por ejemplo el teleférico, o como por ejemplo la construcción de hospitales de 3er o de 4er nivel. Un gobierno nacional fuerte con recursos permite equilibrar a las regiones si es que se presentan desigualdades.